Hace 100.000 años, 1 millón de humanos poblaba la Tierra. Y hace 70.000 años, unos pocos miles, probablemente fueran los que dieran paso a nuestra especie. Sucedió algo importante, algo que cambió el curso del desarrollo de la humanidad. ¿Cómo ocurrió? ¿Se enfrenta nuestra civilización a la misma amenaza en el siglo XXI? Apocalipsis en la Edad de Piedra. En el mundo hay hoy más de 6.000 millones de personas. Los humanos nos hemos adaptado a las condiciones más diversas en todos los rincones del planeta, desarrollando una gran variedad de características físicas. Presentamos un amplio abanico de colores, formas y medidas. Pero lo más interesante no es lo distintos que parecemos por fuera, sino los similares que somos por dentro. El profesor Todd Disotel de la Universidad de Nueva York estudia el ADN, una especie de código de barras humano de nuestras características físicas hereditarias. Resulta que en la información genética contenida en la molécula de ADN de 2 personas solo existe una diferencia aproximada del 10%, sin importar lo distintas que puedan parecer ni su lugar de origen. Todos tenemos en común más de lo que hubiéramos pensado. Me fascina comprobar la poca diversidad genética que hay entre todos los habitantes del mundo. Vemos que la gente tiene distintos colores de piel, formas de la cabeza, tipos de pelo. Y aún así, esas diferencias son superficiales cuando analizamos la genética. De hecho, hay menos diversidad en el ADN de toda la gente que habita el planeta que la existente en un grupo de chimpancés en África Occidental. Esta pequeña diversidad genética en una población tan grande como la humana nos da pistas muy importantes sobre nuestro pasado prehistórico. Tuvo que haber algún suceso que eliminara la mayor parte del ADN humano. Un suceso que diezmó el número de nuestros antepasados. Se denomina un cuello de botella genético, un gran descenso de población que suprime gran parte del ADN. Hoy encontramos estas situaciones en las especies en peligro de extinción. Podemos compararlo con lo que sucede si sacamos una serie de bolas de colores de una botella de cristal. Aquí tenemos una población muy variada, representada en los 5 colores de las bolas. Si esta población disminuye pasando por lo que llamamos un cuello de botella genético, aquí está representado por una botella real, tendremos un grupo reducido con menor diversidad genética. El registro del ADN humano señala que algo pudo llevar a nuestros antepasados al borde de la extinción. La información de nuestros genes nos puede indicar cuándo pasó y cuántos de los supervivientes prehistóricos superaron el cuello de botella. Los científicos pueden calcular la dimensión de la población humana en el pasado valiéndose de las mitocondrias, una especie de batería celular que contiene su propio ADN. El ADN mitocondrial se hereda solo de la madre y no se mezcla con la información genética del padre. Así pues, partiendo de la totalidad de esos genes identificados en la población actual, los científicos pueden retroceder a lo largo de la línea femenina y calcular el número de mujeres que han sido madres en la población de generaciones anteriores. Y el ADN que se le transmite al hijo no siempre es una copia exacta del de los padres. Es como hacer una fotocopia de una fotografía y luego fotocopiar la fotocopia una y otra vez. Cada imperfección se arrastra en las copias posteriores, y con el paso del tiempo la fotografía puede haber cambiado mucho.
Esta es mi mutación en 20 generaciones de fotocopias. Los científicos pueden calcular la fecha y la población humana tras un cuello de botella genético, comparando la tasa de mutaciones y el alcance actual de variaciones del ADN mitocondrial. Observando el patrón de mutaciones mitocondriales presentes hoy en nuestro planeta y usando la tasa conocida de esas mutaciones, puedo calcular que entre 50.000 y 100.000 años atrás solo existían algunos miles de individuos que generaron las poblaciones presentes ahora en el planeta. En otras palabras, cada uno de nuestros más de 6.000 millones de individuos puede ser descendiente directo de un grupo reducido de seres, quizá tan reducido como 5.000 en total, que vivieron en la Tierra hace entre 50.000 y 100.000 años. Eso equivale a una persona para toda la población actual de Manhattan. Si Disotel está en lo cierto, todos les debemos nuestra existencia a estos pocos supervivientes. De todos modos, antes del cuello de botella, debió haber alrededor de 1 millón de individuos durante la prehistoria. En lugares tan dispares como el norte de Europa y China, se han encontrado utensilios de piedra datados en más de 100.000 años. Pero, ¿cuánto había evolucionado nuestra especie en aquel momento? ¿Esas criaturas eran en verdad humanas? El Museo de Historia Natural de Londres alberga una de las colecciones de fósiles más grandes del mundo. El Dr. Chris Stringer examina ejemplares de la colección para averiguar cuánto habían evolucionado nuestros ancestros en el momento más temprano de ese cuello de botella. Los genetistas estiman que la evolución humana empezó hace 6 millones de años, cuando se separó nuestro ADN del de los chimpancés. Pero los primeros signos que señalan características humanas distintivas aparecen varios millones de años después. Hace unos 2 millones de años encontramos las primeras criaturas que podríamos llamar humanas. Las caras empiezan a tener facciones humanas. Tenemos los primeros indicios del desarrollo de una nariz prominente. Y la base del cráneo nos indica que ya caminaban erguidas, además de haber encontrado evidencias de utensilios hechos de piedra. Los paleontólogos se sirven de la medida del cerebro, tradicionalmente calculado con el volumen de cuentas que caben en el cráneo, como indicador del desarrollo humano. Este homínido de 2 millones de años de antigüedad tenía un cerebro de 600 centímetros cúbicos, más grande que el de un chimpancé, pero la mitad del volumen de un ser humano actual. Durante los siguientes miles de años, se incrementó el tamaño de los cerebros humanos. Hace 100.000 años, los fósiles, como el de este cráneo encontrado en Israel, ya muestran las dimensiones humanas actuales. Básicamente, este cráneo es igual al del ser humano moderno y nos indica que ya había evolucionado en ese momento. Es muy probable que surgiera en África hace 200.000 años. En ese momento, los primeros homínidos ya estaban produciendo una serie de herramientas más elaboradas para diversos fines. En este caso, la herramienta seguramente se usaba para rascar algunas superficies, pero también hemos visto que tallaban puntas de lanza y hacían útiles para trabajar la madera. Empezamos a observar los inicios de la evolución de tecnología especializada. Se sospecha incluso que habían empezado a pensar como nosotros. Recientemente hemos descubierto restos de símbolos de hace 100.000 años. Tenemos cuentas de conchas, así que se adornaban el cuerpo y se enviaban mensajes entre ellos. Representa el principio del arte y la creatividad, lo mismo que encontramos en el hombre moderno. Hace 100.000 años, antes del probable inicio de este cuello de botella genético, había una gran variedad de seres prehistóricos poblando casi todo el planeta, incluido el humano actual.
Pero algunos científicos creen que esta especie inteligente y adaptable estaba a punto de sufrir una disminución dramática de su población. ¿Qué suceso apocalíptico habría llevado al hombre de la Edad de Piedra al borde de la extinción? ¿Un enorme volcán? ¿Un terrorífico tsunami? ¿O tal vez el devastador impacto de un asteroide? Algunos científicos creen que el hombre de la Edad de Piedra sufrió un cuello de botella genético entre 50.000 y 100.000 años atrás. De una población global de cientos de miles, la especie humana podría haberse perpetuado gracias a un pequeño grupo de unos pocos millares de individuos. Recientemente se han descubierto en Groenlandia indicios de un desastre natural que pudo diezmar la población de nuestros ancestros de la Edad de Piedra. El hielo ártico encierra diminutas burbujas de aire. Estas contienen detallada información científica sobre el clima cuando el agua se congeló. Mediante el grosor de las capas de hielo se puede averiguar cuáles eran las temperaturas globales. Aerosoles y partículas de polvo guardan información sobre los fenómenos naturales de ese momento, y los científicos pueden fechar toda esa información. Cada año se forma una nueva capa de hielo, y así los registros se apilan unos sobre otros como las capas de una tarta. Las capas individuales se identifican en núcleos de hielo, largos cilindros extraídos del interior bajo la superficie helada de Groenlandia, que guardan información medioambiental de hace miles de años. El profesor Greg Zielinski de la Universidad de Maine es un destacado experto en el estudio de estos núcleos de hielo. En 1993 hizo un asombroso descubrimiento en esta máquina del tiempo medioambiental. Cuando estaba investigando el contenido de ácido sulfúrico en el núcleo de hielo, advertí que hace unos 75.000 años hubo un gran pico, una altísima concentración de sulfatos. Algo tan singular era interesante y quise investigar más. Zielinski había descubierto la lectura de ácido más alta de todo el registro de 110.000 años del núcleo de hielo de Groenlandia, algo que apuntaba a una catástrofe natural de grandes proporciones. Esta gran cantidad de ácido sulfúrico solo tiene una fuente posible: una erupción volcánica extremadamente masiva. El descubrimiento del ácido en el núcleo de hielo no tenía precedentes y provenía de un volcán inmenso. Las grandes erupciones liberan enormes cantidades de gases, entre ellos sulfatos que se convierten en ácido sulfúrico en la atmósfera. La mayor nube ácida del siglo XX la produjo la erupción en 1991 del volcán Pinatubo en las Filipinas, que emitió 20 millones de toneladas de dióxido de azufre. El ácido del núcleo de hielo nos indica que hace 75.000 años hubo una erupción 100 veces mayor que la del Pinatubo, que ha sido la más grande en casi un siglo. La mayoría de los volcanes activos están situados entre las enormes placas tectónicas que forman la corteza terrestre. ¿Cuál de esos puntos sísmicos pudo generar esa lectura de ácido sulfúrico registrada en el núcleo de hielo? ¿Podía tratarse del Vesubio que enterró las ciudades de Pompeya y Herculano bajo un mar de lava ardiente en el año 79 después de Cristo? ¿O el Krakatoa, que se dice que generó el estampido más espectacular de la historia de la humanidad al entrar en erupción en 1883? O quizás fue el Monte Santa Elena, el volcán más peligroso de Estados Unidos, que mató a 57 personas en 1980. De hecho, ninguno de estos conocidos puntos peligrosos muestra evidencias de una actividad volcánica de tal escala. La erupción más fuerte de los últimos 2 millones de años sucedió en el sudeste asiático, en la isla indonesia de Sumatra.
El lago Toba es una enorme masa de agua de 95 kilómetros de largo por 32 de ancho. En 1929, el geólogo holandés Van Bemmelen identificó este lugar como una inmensa caldera, el hueco dejado por una gran erupción que haya lanzado a la atmósfera enormes cantidades de material volcánico. Buena parte del cráter se formó después de una inmensa erupción hace 75.000 años. Según la datación del ácido hallado en el núcleo de hielo, esta erupción, 3 veces más grande que la mayor del supervolcán de Yellowstone, pudo haber sido la devastadora catástrofe natural que puso en peligro el futuro de nuestra especie. La potencia extrema de este volcán tiene mucho que ver con la química de las rocas que se encuentran bajo la superficie del lago. Sumatra se encuentra cerca de la falla donde la placa tectónica indo-australiana empuja a la placa euroasiática, moviéndola a una media de 5 centímetros cada año. La placa inferior libera agua provocando que se fundan las rocas de la superior y suban en forma de magma de baja densidad. En la superficie, la roca volcánica fundida se convierte en lava. Pero el magma atrapado bajo la tierra contiene gases que crean el poder explosivo de los volcanes. El Dr. David Ward del Instituto Politécnico Rensselaer en el estado de Nueva York estudia la composición del magma que causó la erupción del Toba hace 75.000 años para entender por qué tuvo tanta fuerza. Describe la formación de la roca líquida en la cámara del magma como cuando rellenamos una botella con una bebida carbonatada. Como en el caso del magma, las gaseosas contienen unas burbujas con gases disueltos. Podemos ver cómo estos intentan escapar de ahí. En las botellas de cola, el dióxido de carbono puede salir fácilmente de la bebida y escapar. En este magma poco viscoso, presente en volcanes como el Kilauea en Hawái, los gases burbujean a través de la roca líquida y la lava fluye lentamente hacia la superficie. Pero en la mayoría de las erupciones explosivas, un magma más viscoso retiene los gases. Las burbujas están atrapadas y cuando escapan, estallan. Como la dinamita. El magma más viscoso o más denso de volcanes explosivos como el de la Soufrière en el Caribe retiene el gas hasta que éste escapa produciendo violentas erupciones. El magma puede expandirse hasta 600 veces durante la erupción si hay suficiente gas atrapado en las viscosas rocas fundidas. Eso proporciona a los volcanes su potencia explosiva. Work estudia el magma de una erupción ocurrida hace 75.000 años, usando una muestra de un cercano volcán de Sumatra como testigo para demostrar por qué el suceso de Toba fue tan violento. A 1300 grados centígrados, la muestra se derrite. Incluso a simple vista podemos apreciar que la muestra de magma de Toba es mucho más viscosa, lo que supone que contiene más gases explosivos que la muestra de control. Un microscopio de alta definición resalta los huecos en el material derretido del Toba. Son los espacios que quedan después de que el gran volumen de gases haya escapado durante la erupción. Las burbujas que estaban atrapadas debido a la alta viscosidad hacen que la erupción sea tan explosiva. Hace 75.000 años, miles de kilómetros cúbicos de magma quedaron acumulados bajo el suelo de Sumatra, generando una presión insostenible sobre la superficie. ...830 kilómetros cúbicos de ceniza salen volando del Toba, cubriendo un área 10 veces mayor que la extensión de California. Más de 2.000 millones de toneladas de ácido sulfúrico se disparan a la atmósfera.
Es la erupción más grande vivida por la humanidad. Pero ¿cómo es posible que un volcán pusiera a la especie humana en peligro de extinción en todo el planeta? Hace unos 75.000 años, una gigantesca erupción en la isla de Sumatra pudo coincidir con un dramático cuello de botella genético. De una población total de cientos de millares de individuos, es posible que la especie humana se haya podido perpetuar gracias a la supervivencia de unos pocos miles. Pero ¿cómo es posible que una catástrofe natural en el sudeste asiático amenazara el desarrollo humano en los demás continentes? La gigantesca erupción del Toba desencadenó una serie de peligros mortales. Cerca del volcán, los efectos debieron ser apocalípticos. Imaginemos los flujos piroclásticos, avalanchas de ardiente material volcánico, barriendo más de 18.000 kilómetros cuadrados de Sumatra. Lo volatilizan todo a su paso y extinguen todo signo de vida a lo ancho de esta vasta isla. Una columna eruptiva de 80 kilómetros de altura, lanzando más de 830 kilómetros cúbicos de ceniza a la atmósfera. Recientemente hemos experimentado las letales consecuencias de la ceniza volcánica. Cuando el monte Pinatubo de Filipinas entró en erupción en 1991, la columna alcanzó 35 kilómetros de altura. Dennis Shows era un militar destinado en la cercana base norteamericana. Pudimos ver la erupción del volcán. Parecía una nube de ceniza dando vueltas en el cielo. Algo salido de una película. Por desgracia, era una película de terror sin final feliz. Todo estaba descarnado. Los árboles se quedaron sin ramas, la vegetación estaba completamente cubierta y todo había desaparecido. La erupción del Pinatubo mató a 320 personas. La ceniza volcánica causó la mayoría de las muertes. Pero en este caso, los vulcanólogos detectaron la amenaza rápidamente. La evacuación masiva sirvió para salvar unas 20.000 vidas. En el caso del Toba no había sistemas de alarma y la gigantesca erupción que se produjo hace 75.000 años expulsó 200 veces más restos volcánicos que la de Pinatubo. La nube de ceniza habría cubierto un área superior a 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Ahora un nuevo descubrimiento arqueológico nos da una nueva pista sobre el impacto de este terrible suceso en las sociedades de la Edad de Piedra. En el año 2000, el doctor Michael Petraglia del Centro Leverhulme de la Universidad de Cambridge identificó en el sur de la India una capa de ceniza del Toba que yacía a 3,5 metros de profundidad. Es un depósito de ceniza espectacular, muy grueso y con restos arqueológicos asociados. Un hallazgo único. Inmediatamente después de la erupción, unos 15 centímetros de ceniza cayeron en el sur de la India. La primera amenaza para los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra era respirar este polvo tan fino. Estas partículas son como trocitos de cristal que, si entran en los pulmones, pueden causar daños de todo tipo. En cuanto estos restos del volcán se asentaron, contaminaron el entorno en el que vivían los cazadores-recolectores prehistóricos. El polvo llega al agua de la que beben y puede convertirla en un veneno. Estos son fragmentos de plantas antiguas que estoy sacando, y algunas de ellas seguramente murieron por la enorme erupción. Los 15 centímetros de cenizas del Toba que cayeron en la India habrían acabado con la mayor parte de la vida vegetal, porque la capa de ceniza bloquea el oxígeno que proviene del aire, convirtiendo el suelo en estéril.
Las cenizas de la erupción del Pinatubo de 1991, que fue mucho menor, devastaron cientos de kilómetros cuadrados de tierras de cultivo. Las muestras de suelo de la excavación de Petraglia en el sur de la India indican que esta área tenía una abundante vegetación. Bajo la ceniza encontramos esta arcilla. Creemos que indica la presencia de plantas acuáticas en este lugar. Esta tierra fértil estaba cubierta de una gruesa capa de ceniza estéril que inmediatamente creó un entorno hostil para la vegetación. La composición química de la ceniza no permite la supervivencia de las plantas. Esta ceniza letal cubrió la mayor parte de la India en el transcurso de unos pocos días. El paisaje quedó cubierto por una capa de cenizas, y la supervivencia resultaría muy difícil para los animales y las plantas. Pero los problemas generados por la ceniza se mantendrían durante años. En esta parte del mundo tienen la estación anual de los monzones. En la India actual originan grandes inundaciones. Hace 75.000 años, estas lluvias torrenciales anuales removían constantemente los millones de toneladas de material volcánico de la erupción del Toba, causando nuevas amenazas para los supervivientes de la Edad de Piedra. Durante los monzones, lo que sucedía es que la ceniza que había quedado asentada se movía a través de los arroyos y hacia los ríos, colapsando esos sistemas. La gruesa capa de casi 4 metros de ceniza de la excavación de Petraglia seguramente se acumuló cuando las lluvias monzónicas arrastraron los restos volcánicos, cegando los sistemas naturales de irrigación. ¿Ya habéis empezado a excavar? Todos los supervivientes se enfrentaron a un futuro desalentador en este medio estéril e inhóspito. Los arqueólogos no han encontrado restos humanos bajo la capa de ceniza del Toba. El único testimonio de que hubo algún tipo de sociedad en la zona antes de la erupción fue el hallazgo de una colección de herramientas de la Edad de Piedra. Es muy interesante que encontremos abundancia de estos objetos bajo la ceniza. Pero cuando llegó la ceniza parece que las poblaciones que los usaban no permanecieron allí. Los restos volcánicos de la erupción del Toba amenazaron a las sociedades de cazadores-recolectores presentes en más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero mucho después de la retirada de las nubes de ceniza, los supervivientes de la Edad de Piedra de todo el planeta se enfrentaron a otro peligro. Una nube ácida, generada por los 2.000 millones de toneladas de sulfato salidos del volcán. Las gotas de ácido presentes en la estratosfera bloquearon gran parte de la luz del Sol, provocando la llegada de un invierno volcánico que duraría 6 años. El profesor Howard Griffiths, de la Universidad de Cambridge, investiga el impacto que tuvo este cambio climático repentino en la vida vegetal. Tratamos de reproducir las consecuencias que podríamos esperar tras una erupción volcánica. Hemos reducido la intensidad de la luz, la temperatura y la disponibilidad de agua para el crecimiento de las plantas. El ácido de la erupción del Toba redujo un 90% la luz solar. Pero las plantas se sirven de la energía del sol para crecer en un proceso denominado fotosíntesis. Griffiths investiga el impacto producido en sus ejemplares de prueba bajando la intensidad de la luz para equipararla a la del invierno volcánico. Vemos que la hoja ha interrumpido la fotosíntesis por completo, y así se detiene el crecimiento. Los bajos niveles de luz solar ocasionados por la erupción del Toba detuvieron el crecimiento de las plantas por completo, y la nube ácida también provocó disminución de las temperaturas globales en más de 1 grado centígrado. Griffith aplicó este cambio adicional a las plantas de su experimento durante 2 semanas. Aquí observamos algunos de los efectos inmediatos. Hay unas manchas de color amarillo que indican la pérdida de actividad del proceso de fotosíntesis. Las bajas temperaturas reducen la energía de la planta para crecer. Para empeorar más las cosas, el invierno volcánico también pudo provocar la ausencia de lluvias en algunas zonas.
Un examen microscópico de los ejemplares que han sufrido todos estos cambios medioambientales en el experimento señala que la combinación de la disminución de luz solar, temperaturas y lluvias tuvo un efecto devastador en la vegetación después de la erupción del Toba. Nuestros experimentos muestran que la combinación de los cambios que se produjeron después de la erupción del Toba tienen el efecto de deforestar y defoliar todo el medio natural. La gran erupción de hace 75.000 años provocó un terrible invierno volcánico que arrasó la vegetación del planeta. Esto podría haber diezmado a la población humana. Pero hubo supervivientes, y sus descendientes acabaron forjando el mundo que conocemos hoy. ¿Quién era esa gente? ¿Cómo logró salir adelante en esas condiciones tan precarias tras la erupción del volcán más poderoso de los últimos 2 millones de años? Algunos científicos creen que un cuello de botella humano redujo la población a unos pocos miles de individuos vivos para perpetuar nuestra especie. Lo relacionan con la gigantesca erupción ocurrida hace 75.000 años en el lago Toba, en la isla indonesia de Sumatra. ¿Dónde encontramos a los supervivientes de aquella catástrofe global? Los genetistas pueden seguir los movimientos de los humanos primitivos comparando las variaciones en el ADN en distintos lugares del mundo. La región con mayor diversidad genética es la fuente más probable de poblaciones con una variación más limitada del ADN. El profesor Todd Disotel, de la Universidad de Nueva York, lo compara con una baraja de naipes. Si cojo un mazo completo de cartas, barajo y las extiendo sobre la mesa, tendremos corazones, picas, tréboles y diamantes. Pero si solo cojo un grupo reducido, por ejemplo, las rojas, no importa cuánto tiempo esté barajando, porque siempre las tendré rojas. La mayor diversidad que encontremos tiene que ser la de la población original, en este caso la baraja completa. Esto apunta al este de África como la fuente más probable por su gran diversidad genética. De hecho, hay más posibilidades de encontrar más diferencias en el ADN de dos vecinos en un pueblo de África Oriental que entre una persona del sudeste asiático y otra del norte de Europa. La diversidad que encontramos en todo el planeta parece llevarnos directamente al este de África. Muchos expertos creen que la población humana actual, formada por 6.000 millones de personas, proviene de un grupo de unos pocos millares que se encontraba en África Oriental hace 60.000 años. Pero hay pruebas arqueológicas de que hasta 1 millón de humanos poblaban la Tierra decenas de miles de años antes. Parece que algo detuvo el desarrollo humano en la mayor parte del mundo habitado en una especie de juego de estrategia prehistórico. La erupción del Toba hace 75.000 años causó un devastador invierno volcánico global. En el este de África, un pequeño grupo de supervivientes de esta apocalíptica catástrofe natural podría haber perpetuado la especie humana. El profesor Stanley Ambrose, de la Universidad de Illinois, cree que esta gigantesca erupción desencadenó un cuello de botella genético y ha desarrollado una teoría para explicar cómo un pequeño grupo de cazadores-recolectores de África Oriental adaptó sus hábitos para lograr sobrevivir a los terribles efectos del volcán Toba. Creo que el Toba cambió el curso de la historia de la humanidad, haciendo que las personas tuvieran que cooperar en lugar de ser unos egoístas defensores de sus pequeños territorios. Ambrose cree que solo unos miles de nuestros antepasados prehistóricos sobrevivieron al cuello de botella, aprendiendo a trabajar conjuntamente, construyendo redes de cooperación y desarrollando formas más sofisticadas de comunicación. Basa su teoría en el movimiento entre comunidades de la Edad de Piedra de los materiales que usaban para producir herramientas prehistóricas en Kenia, en particular en un tipo de cristal volcánico hecho de lava llamado obsidiana.
La obsidiana se convirtió en un material muy apreciado porque era afilado, como el cristal roto. De hecho, lo es. Uno puede afeitarse con él. Las herramientas afiladas eran un producto valioso en la Edad de Piedra. La gente recorría grandes distancias para conseguir obsidiana. Podemos averiguar de qué volcán procede, y así los arqueólogos usarán los datos para seguir los desplazamientos en la prehistoria. Ambrose descubrió que todos los materiales de los útiles de yacimientos anteriores a la erupción del Toba tenían un origen local. La piedra se obtenía dentro de los límites territoriales de la comunidad a la que pertenecía el cazador-recolector, lo que significa que había poca comunicación entre los grupos. El invierno volcánico originado por la erupción, cuando las temperaturas en África descendieron dramáticamente, las lluvias disminuyeron en un 90% y la mayor parte de la vegetación desapareció, modificó esta situación. En excavaciones posteriores al Toba, como esta que se encuentra cerca de Tuka, a unos 100 kilómetros al oeste de Nairobi, la mayor parte de las herramientas encontradas son de obsidiana, un material que los colonos de la Edad de Piedra habían transportado desde lugares lejanos. Aquí tenemos un trozo de obsidiana. Seguramente llegó hasta aquí desde algún lugar a unos 100 kilómetros de distancia. Encontrarla en este lugar no significa solo encontrar una herramienta, sino que simboliza las relaciones, la capacidad para recorrer los territorios. El desplazamiento de la obsidiana indica que la gente viajaba a lugares lejanos para buscar los escasos recursos de los que disponían en ese ambiente hostil y estéril tras la gran erupción. Pero como Ambrose demuestra cuando sigue la ruta de nuestros antepasados de la Edad de Piedra hacia la fuente de la obsidiana en el cráter, era muy difícil cruzar este territorio. Conducir a través del territorio africano es complicado, pero cruzarlo a pie y rodeados de animales salvajes debía suponer un gran reto para esa gente. Un experimento en el Parque Nacional de Hell's Gate, en Kenia, nos muestra cuán aterrador debía ser el viaje de 100 kilómetros a pie para llegar al yacimiento de obsidiana. Daniel Shah es un guía sano y en forma de un pueblo masái cercano. Sale de madrugada de un punto determinado en la región, Fisher Tower, y empieza a caminar para recorrer tantos kilómetros como pueda a través de este terreno tan abrupto. En la agotadora caminata de 12 horas, Shah solo recorre una pequeña parte de los 100 kilómetros que separan el asentamiento de la Edad de Piedra de la cantera en el lago del cráter. Ha recorrido 23 kilómetros y 900 metros. Los hombres prehistóricos debían tardar días en llegar al yacimiento de obsidiana, cruzando los territorios de otros grupos de cazadores-recolectores. Tenían que evitar los encuentros con la gente que habitaba la zona, o mantener buenas relaciones con ella. Seguramente eso fue lo que hicieron, porque no creo que ninguna piedra valga la vida. Ambrose cree que el abrupto terreno de África Oriental habría conllevado la cooperación entre vecinos para obtener mejores materiales para construir herramientas de los yacimientos de obsidiana, como en el cráter del lago. Creo que este era un buen lugar para conseguir obsidiana si vivías en la Edad de Piedra, porque era fácil escoger las piezas que más te gustaban. Es una especie de supermercado al que llegas y coges lo que te gusta de los estantes. El yacimiento está situado en uno de los extremos de un antiguo volcán. Originalmente la obsidiana fue magma que salía cuando el volcán estaba activo y se convertía en lava al alcanzar la superficie. Este vidrio seguramente se enfriaba rápidamente, y al hacerlo evita que se formen cristales.
La calidad de la obsidiana también dependía de la composición química de la lava y de cómo se conservara la roca en la tierra. La obsidiana de este yacimiento se puede trabajar fácilmente para conseguir unos bordes afilados, que nuestros antepasados prehistóricos usaban para cazar y preparar la carne. Este tipo de vidrio volcánico es muy útil para hacer herramientas de piedra, porque no tiene arena, o muy poca, y hace que el borde sea muy afilado. Aún quedan rastros del trabajo de extracción de los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. Aquí tenemos un gran bloque de obsidiana que parece muy tentador. Observamos que intentaron extraerlo, pero lo abandonaron. Seguramente requería mucho trabajo, estaba mal situado o era demasiado grande para poder transportarlo, porque es una buena pieza. Las herramientas sofisticadas que podían hacerse con la obsidiana de gran calidad ayudaban a los antiguos africanos a sobrevivir en este terreno estéril. Pero Ambrose piensa que las habilidades comunicativas que la gente aprendió a raíz de la recolección de materiales para hacer herramientas fueron mucho más importantes para los siglos venideros. El hecho de que la gente recorriera largas distancias implicaba aprender una serie de habilidades para la negociación, atravesando territorios de otros grupos. Creo que ese fue el último paso en el desarrollo del lenguaje. Considera que estas nuevas habilidades que desarrollaron nuestros antepasados en el clima tan duro tras la erupción cambiaron por completo el curso del desarrollo humano en el planeta. Toba seguramente hizo que la gente saliera de África y poblara el resto del mundo. Fue el principio de una revolución que creo que ha seguido adelante. Si la teoría del Toba es correcta, los 6.000 millones de personas que viven en el mundo actualmente serían descendientes de un grupo de unos cuantos miles de habitantes de África ecuatorial que aprendieron toda una serie de habilidades para sobrevivir a las terribles consecuencias de esta gigantesca erupción. ¿Podemos sacar alguna lección de esto en el siglo XXI? Si el Toba marcó el inicio de nuestra civilización moderna, ¿podría también destruirla? Hace 75.000 años, el volcán más poderoso que haya visto el hombre entró en erupción en Indonesia. Podría haber llevado a la raza humana al borde de la extinción. El lago Toba en la isla de Sumatra se formó en el cráter dejado por el lanzamiento a la atmósfera de 830 kilómetros cúbicos de ceniza. Ahora es un lugar tranquilo, habitado por algunas comunidades de pescadores y visitado por turistas interesados por este gran lago y sus manantiales de agua caliente, que no son más que un recuerdo de su pasado volcánico. Pero esta calma podría romperse en cualquier momento en esta región de alta actividad sísmica. Puede tener fácilmente 5 o 6 metros de altura. Diciembre de 2004. Un terremoto en el Océano Índico desencadena el tsunami más mortífero de la historia, provocando el temor de una nueva actividad volcánica en Indonesia. Los grandes reajustes en la corteza terrestre que provocaron estos sucesos tan trágicos ocurren en la falla de Sumatra, parte del mismo sistema geológico que causó la enorme erupción en la isla hace 75.000 años. Muchos científicos piensan que hay una relación directa entre la actividad sísmica y la volcánica, pero para que el Toba entrara en erupción, sería necesario un gran volumen de magma acumulado bajo la superficie. El profesor Rob McCaffrey del Instituto Politécnico Rensselaer del estado de Nueva York realizó un estudio de la actividad volcánica bajo el lago Toba en el año 2001. Una sencilla demostración en el terreno de la facultad nos muestra cómo pudo usar ondas de sonido para estudiar la geología subterránea en Sumatra. Los alumnos colocan una serie de sensores a la misma distancia de la fuente de las ondas del sonido, en este caso, una maza.
Ahí va. Las ondas de sonido del golpe se mueven a través de los distintos materiales a distintas velocidades, así que aunque los sensores están a la misma distancia, el sonido llega antes a algunos de ellos. Ahí tienes una buena. Las ondas que viajan a través de los caminos llegan antes que las que lo hacen a través de la tierra cubierta de césped. Eso se debe a que los caminos son más consistentes. Analizando las ondas del sonido desde distintos puntos, los científicos pueden hacerse una idea de las características geológicas por las que han pasado. McCaffrey pone sensores alrededor del lago Toba para medir las ondas del sonido generado por los terremotos de baja intensidad. Sus mediciones revelan un inmenso sistema volcánico oculto a profundidad bajo el lago. Los resultados de nuestra tomografía muestran dos cámaras separadas, una grande en el sur y otra más pequeña en el norte. Y hay una alerta. Se observan signos de nueva actividad en Toba. Si estamos interpretando correctamente los datos, parece que actualmente el magma se está acumulando en una de estas cámaras, realimentando al volcán. Aún hay actividad volcánica en el lugar de la erupción más grande de los últimos 2 millones de años. Para determinar si otra gran erupción es inminente, los expertos buscan pistas del movimiento en la Tierra sobre la cámara del magma. En 1993, McCaffrey hizo mediciones mediante GPS en torno al Toba. En 2001 regresó para buscar cambios en la superficie. Para nuestra sorpresa, nada se había movido. Hicimos mediciones con precisión de hasta 1,5 milímetros y no detectamos ningún movimiento. De todos modos, no creo que haya ninguna gran catástrofe en Toba, por lo menos mientras yo viva. Puede que Toba sea seguro en un futuro inmediato. Pero ¿qué podemos decir de los demás volcanes antiguos, incluido, por ejemplo, el más famoso en el Parque Nacional de Yellowstone? En Yellowstone podemos apreciar claramente el pasado volcánico en el terreno rocoso. Y la serie de géiseres, fumarolas y los manantiales de agua termal nos demuestran que sigue habiendo actividad subterránea. Suficiente para disparar la alarma sobre la posibilidad de que se esté gestando una nueva gran erupción. El problema es que no disponemos de datos exactos sobre cuáles son las señales inequívocas previas a estos sucesos catastróficos. Esa es una de las grandes preocupaciones del profesor Bill McGuire, director del Centro Benfield de Investigación de Riesgos en el University College de Londres. El problema de las grandes erupciones es que nunca hemos vivido una en la época moderna, así que no sabemos qué signos se aprecian antes de que suceda. Puede que se sepa con meses de antelación, quizás unas semanas o unos pocos días. Ni siquiera sabemos dónde es probable que ocurra la siguiente gran erupción. Puede darse en un lugar en el que no las haya habido antes, pero sí en el que el magma se haya estado acumulando durante los últimos siglos. La primera noticia que tendríamos sería cuando hubiera una gran erupción. Y las erupciones gigantes como la del Toba no tienen absolutamente nada que ver con los volcanes que hemos visto en la época moderna, como el Montserrat en el Caribe, el Etna en Sicilia o el Pinatubo en Filipinas. Si esta pelota representa el volumen del material disparado por Pinatubo, que fue una de las mayores erupciones del siglo XX, esta pelota de baloncesto representa el material que salió de la erupción de Toba. Ahora la temperatura en Pinatubo ha descendido medio grado, colaborando en la ralentización del calentamiento global. Nuestras infraestructuras no están preparadas para resistir el cambio climático que un fenómeno como el del Toba provocaría, con brusco descenso de las temperaturas y reducción del 90% de las lluvias. Un supervolcán sería ahora 1000 veces más devastador que la peor de las catástrofes naturales registradas. Creo que la próxima gran erupción matará de hambre a 1.000 millones de personas. Llevaría la economía mundial al borde del colapso total y sería el peor desastre que sufriera nuestra civilización.
Las imponentes dimensiones de la caldera del Toba son un siniestro recuerdo del poder de la naturaleza. La enorme erupción ocurrida aquí hace 75.000 años pudo haber amenazado el futuro de la especie humana. Las posibilidades de un fenómeno similar en el siglo XXI son escasas, quizás de 1 entre 500, pero las consecuencias serían igualmente devastadoras.